Bueno, pues así sigue avanzando este debate sobre cómo será el proceso de vacunación en Colombia, el tema central de la agenda pública en este momento, con implicaciones de salud pública, con implicaciones para la economía, con implicaciones para la vida de la gente y por supuesto para la situación social de la gente que está en este momento pasando dificultades por cuenta de la pandemia. Y en ese contexto yo creo que hay que decir que una cosa es que el gobierno colombiano se haya demorado frente a otros gobiernos de la región en adelantar las negociaciones con los laboratorios. Ustedes han visto cómo en distintos países de la región ya sigue avanzando el proceso de vacunación, en México, en Chile, hemos puesto los ejemplos en las distintas notas en este noticiero. Pero otra es que ahora que ya estamos atrasados, algo sobre lo cual se puede ser tajante a estas alturas porque la evidencia así lo muestra, no existe certeza plena sobre cuándo se van a iniciar y en qué monto los procesos de vacunación. Las respuestas del ministro, que ha estado aclarando la situación, son respuestas que todavía son tentativas, y son tentativas por una sencilla razón. Porque en todo el mundo los laboratorios han ido incumpliendo los plazos de entrega y los montos que inicialmente se habían ido comprometiendo, y adicionalmente porque los contratos con los laboratorios no están firmados hasta el momento. Ayer mismo decía el presidente de la República, estamos ya firmando los contratos. Bueno, con contratos sin firmar nada se puede asegurar plenamente. Pero en medio de esa incertidumbre hay cosas que se han ido aclarando y ustedes han visto las notas y han visto lo que ha ido diciendo el ministro de Salud. Y creo que vale la pena repasar más o menos tentativamente cómo van a ser las cosas a partir del mes de febrero. Creo que lo más relevante para quienes están en este momento pensando cuándo será que va mi papá, mi tío, mi abuelo, las personas que están a mi alrededor o usted mismo que está frente al televisor en este momento y que tiene unas condiciones de vulnerabilidad especiales, pues ojo a lo siguiente, recordemos, una primera fase que va a abarcar a los trabajadores de la salud de primera línea y a las personas mayores de 80 años. Los de salud de primera línea y los mayores de 80 años, la población más vulnerable. Eso significaría que entre febrero y mayo se estarían vacunando más o menos 1,5 millones de personas que corresponden a esos dos grupos, entre febrero y mayo. Una segunda fase que abarcaría a los trabajadores de la salud que están en segunda y tercera línea y a las personas entre 60 y 80 años de edad. Segunda y tercera línea de la salud y 60 y 80 años de edad irían a partir del mes de mayo y eso equivaldría más o menos a unos 7 millones de personas. Y finalmente, una tercera fase, finalmente en esta primera etapa de los más vulnerables, que abarcaría a los profesores de colegios y de la educación primaria y secundaria, y además de eso a las personas entre 16 y 60 años con comorbilidades. Eso sería posterior al mes de mayo también. En ese contexto, creo que lo más importante es que cada uno de nosotros sepa en cuál de esos grupos de vulnerabilidad está y más o menos cuándo le corresponde. La fecha exacta, el monto exacto, el número exacto de vacunas, insisto, es muy difícil de precisar a estas alturas, aunque ya el ministro ha ido dando órdenes de magnitud, y en ese contexto es difícil de precisar por los compromisos no cerrados con los laboratorios y por el incumplimiento relativo de los laboratorios también a nivel internacional, por lo menos frente a los anuncios que se han hecho. Y en ese contexto una última consideración, y es la que tiene que ver con los entes territoriales, los alcaldes y los gobernadores que habían en un momento dado dicho, bueno, pues como el gobierno no nos deja a nosotros negociar directamente, pues será esperar a ver qué es lo que pasa. Y hay dentro de las normas la posibilidad de que haya una negociación directa de los alcaldes con los distintos laboratorios. Ustedes han visto la información, los alcaldes ya han declarado el día de hoy que van a someterse a lo que establezca el gobierno, es decir, si encuentran algún tipo de negociación viable, se la comunican al gobierno y si eso cabe dentro de los planes del gobierno, es el gobierno nacional el que termina haciendo la negociación y finalmente llegarán las vacunas a los entes territoriales cuando sea del caso, pero sigue siendo la directriz de parte del gobierno. Y el último punto, los privados que quieran negociar directamente con laboratorios están habilitados, pero tienen que pedir permiso primero al gobierno.
y eso solo se podrá hacer después de surtir esa primera fase de la que hemos hablado, es decir, la de los trabajadores de salud de primera línea y la de los mayores de 80 años, es decir, antes del mes de mayo no podrán los privados estar haciendo negociaciones, después aparentemente sí. Vamos a ver cómo sigue todo esto en medio de la incertidumbre a la que está sometida todo el mundo, pero en la que ya evidentemente nosotros estamos rezagados.